eh, por abordar el tema número 5 relacionado con lo que son las reacciones y ecuaciones químicas. Vamos a empezar con el concepto de reacciones químicas. El concepto de reacción química se refiere a toda aquella transformación que generan cambios fundamentales en la entidad de una sustancia, los cuales se van consumiendo mientras nuevas sustancias se van produciendo, ¿verdad? O se van formando. Vamos a tener que una ecuación química sirve para representar de forma simbólica el proceso de una reacción. En una ecuación química se colocan los reactivos o sustancias participantes separados de un signo de más. Al lado izquierdo de una ecuación, siempre, muchachos, siempre, siempre, siempre están los reactivos. Y al lado derecho se indican los productos. La flecha lo que indica es que se está produciendo o se está generando X compuesto. Y el signo de más, como lo vemos en pantalla, lo que hace es separar los compuestos. Por lo tanto, en el ejemplo que tenemos es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico más, no, perdón, más cloruro de hidrógeno, más cloruro de sodio y eh, agua. Entonces se pone a reacción óxido de sodio en estado sólido con ácido clorhídrico en estado líquido. Ah, bueno, sí, sí es ácido clorhídrico. Y luego se genera una disolución de cloruro de sodio y provoca el desprendimiento de vapor de agua. Digamos, aquí es importante considerar que en las ecuaciones químicas nos van a dar los números, ¿verdad? El coeficiente pequeñito, recordemos, el subíndice nos va a indicar la cantidad de moléculas de ese elemento químico. Por lo tanto, aquí podemos ver que hay dos átomos de sodio, que el oxígeno está en estado sólido, que es lo que se nos está indicando, más la unión de este compuesto, que es ácido clorhídrico en estado líquido, va a formar cloruro de sodio en estado acuoso y agua en estado gaseoso, o sea, se desprende, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, tenemos que reconocer ciertos símbolos importantes a la hora de escribir las ecuaciones químicas. Lo que les mencionaba, primero la ubicación, que del lado izquierdo siempre están los reactivos y del lado derecho los productos. Después los estados de la sustancia, si está en estado sólido es una S, si está en estado gaseoso o indica que se evapora sería una G, si está en estado líquido pues una L, si está en estado acuoso pues AC, ¿verdad? Que en este caso lo que indica es ácido. Las flechas lo que nos indica es lo siguiente. Si es una flecha reversible, es decir, tanto del lado izquierdo como para el derecho, lo que nos está diciendo es que los compuestos están en equilibrio. Dígame, Ian. Profe, entonces digamos, cuando está del lado izquierdo Ajá, requiere reacción y cuando está del lado derecho se produce. exacto. Ok, ok, gracias. Ujú, con gusto. Del lado, si hay una flecha en dirección hacia el lado derecho, ¿verdad? Lo que indica es que se está formando esa reacción, lo que nos acaba de decir el compañero, que se va a formar X reacción. Si hay una flecha hacia abajo, lo que nos indica es que hay un precipitado y em, para que lo tomemos en cuenta. O indicar que la sustancia también está en estado sólido. Y si hay una flecha hacia arriba, lo que nos indica es que se libera un gas, ¿verdad? O se desprende energía inclusive también, o se evapora un gas, ¿verdad? Otros aspectos que tenemos que considerar es un triángulo, ¿verdad? Que lo que nos indica es que se requiere de calor para que la reacción pueda ocurrir. La palabra o la letra E, que lo que nos indica es si está del lado de los reactivos, porque creo que esto no viene por acá, es una reacción endotérmica, porque está del lado de los reactivos, se requiere energía para que se pueda producir el compuesto. Pero si está la letra E del lado de los productos, significa que la energía se liberó, que es exotérmica, que más bien se soltó energía para que esa reacción pudiese ocasionarse. En el caso de la palabra cat, que lo que significa es catalizador, es lo que acelera una reacción y que ésta sea mucho más veloz en cuanto a los compuestos que se van a formar. Entonces, esto es como para que ustedes lo tomen en cuenta. Esto es lo básico para yo reconocer una ecuación química o formar una ecuación química. Es importante reconocer por cada ecuación química tres puntos importantes: las fórmulas químicas de las sustancias que están participando como reactivos y como productos. Muchas veces es útil reconocer las especies iónicas, por ejemplo, cuando nos dan la cantidad de átomos de hidrógeno, de cloro, de sodio, etcétera.
Los subíndices se colocan dentro de las fórmulas químicas, ¿verdad? Y lo que nos indica es que está asociado a la cantidad de átomos de cada elemento, que era lo que les mencionaba al inicio. Posteriormente, los coeficientes estequiométricos van a ser los números que se van a colocar delante del compuesto, estamos, y que lo que permite es garantizar el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa, o bien lo que vamos a conocer más adelante como el balanceo, es decir, que los de tanto del lado los reactivos como los productos exista la misma cantidad en la ecuación química. Era lo que les mencionaba. Vean que acá tenemos el balanceo de ecuaciones que nos indica que el óxido de sodio en estado sólido junto al cloruro, al ácido clorhídrico en estado líquido me van a formar cloruro de sodio en estado acuoso, un ácido, más agua, que era el ejemplo que les daba al inicio. Y vean que lo que nos dice es que del lado de los reactivos yo tengo que tener 134,9, 135 gramos de este compuesto del lado de los reactivos, pero resulta que del lado de los productos yo tengo que tener la misma cantidad, porque no me tiene por qué variar esa cantidad. Lo que pasa, jóvenes, es que va a cambiar un poco la composición em, de los compuestos que están participando en este caso de los reactivos y la composición de los productos, porque si ustedes ven, del lado de los reactivos tengo dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Entonces, por peso molecular, como lo vimos anteriormente dentro del curso, sería multiplicar 2 por el número del sodio más uno por el número del oxígeno. Listo, ya tengo la masa de este compuesto. Posteriormente, 2 por la masa del hidrógeno más 2 por la masa del cloro. Listo, ya tengo la masa de este compuesto. Una vez que las tengo, las voy a sumar, que es lo que nos está dando en este caso. Ahora, cuando tengo un coeficiente adelante, más bien tengo que multiplicarlo, ¿verdad? 2 por y 2 por. Ahora, se puede sacar de dos maneras, por cada uno de los elementos separados o por compuesto como tal, ¿verdad? Es lo mismo que yo sume hidrógeno y cloro y multiplique 2 por el dato que estoy haciendo acá. Es exactamente lo mismo. Dígame, Ian. Entonces, digamos, si por ejemplo en la parte de los productos el H tiene un 2 abajo, entonces van a ser dos hidrógenos. Mm, me perdí otra vez, perdón. Digamos, en la parte de los productos, el Ajá. hidrógeno abajo tiene un 2, entonces Ujú. contaría como, digamos, por ejemplo, dos hidrógenos. Sí, porque aquí hay un uno, recuerde que delante de este compuesto del agua, ¿verdad? Del hidrógeno, hay un uno invisible en química. Ok, entonces, digamos, si el 2 digamos, grande estuviera a la par del hidrógeno, serían 4. Correcto. Ah, ok, ok, gracias. Ujú, más adelante lo vamos a ver. Luego dice, la igualdad anterior concuerda con la ley de la conservación de la masa, que se expresa que durante una reacción química no se crea ni se destruye la materia. Recordemos que esta solamente se va a transformar. Por lo tanto, los átomos se pueden transformar, pero la cantidad de masa inicial debe ser la misma que se forme al final de los compuestos, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, tanto la masa de los reactivos como los productos tiene que ser igual a ambos lados. Es un balanceo. Es como poner en una balanza y que ésta no se incline de un lado ni del otro porque tiene que estar la misma cantidad. Ok, ahora, para poder realizar esta técnica que se llama tanteo y error o balanceo químico, ustedes tienen que reconocer varios puntos importantes, como cuáles. Se debe comenzar a balancear con elementos menos electronegativos, siguiendo con los más electronegativos. Recordemos que esto va de izquierda a derecha. Se debe balancear el hidrógeno de penúltimo lugar y al oxígeno de último lugar. Entonces recordemos, por favor, que el oxígeno queda de último lugar, siempre en lo que es el balanceo químico. Ahora bien, se balancea colocando números enteros como coeficientes estequiométricos delante de la cantidad de átomos para poder garantizar, ¿verdad? Que exista ese balanceo como tal. Recordar que estos coeficientes se multiplican, como se los mencionaba al inicio del contenido de balanceo químico por aquellos elementos que así lo requieran. En caso de tener compuestos que estén formados por radicales, ¿cuáles son los radicales, profe? La lista de iones que yo les di en la tutoría anterior, es recomendable identificarlos como especies iónicas por balancear, no contarlos uno por uno, sino como un compuesto como tal, ¿verdad? Si me dan nitritos, si me dan sulfato, se cuenta como uno solo. Puede suceder que se deban reajustar coeficientes ya propuestos. Recuerde que a esto precisamente se le conoce como tanteo y error. Chicos, es normal que usted tenga que estar cambiando
X cantidad de número en el coeficiente para poder hacerlo calzar con el otro lado de la ecuación, que es lo que vamos a entrar en materia ahorita. Por ejemplo, acá me dicen que yo tengo este compuesto. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese compuesto? ¿Alguien recuerda? Se llama clorato de potasio. Entonces, vea que tengo clorato de potasio en estado sólido que me va a reaccionar en cloruro de potasio más oxígeno. Ojo, voy a ir a contar, yo siempre les recomiendo esta tabla. Voy a ir a contar lo que sería los subíndices y la cantidad de moléculas que tengo de cada uno de los elementos químicos en el compuesto. Inicio por el potasio, seguidamente por el cloro y de último el oxígeno. Recordemos también lo de la electronegatividad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recuerdo yo lo de la electronegatividad, jóvenes? Recordemos que la electronegatividad se va a cumplir ¿cuándo? Cuando los elementos van de izquierda a derecha. Por lo tanto, en ese orden tenemos potasio, cloro y oxígeno. Vamos a contar la cantidad de reactivos del potasio. ¿Cuántos átomos de potasio tengo del lado de los reactivos? Si nos vamos a ver la ecuación sencilla, jóvenes, yo aquí tengo uno. Pero si nos vamos del lado de los productos, tengo uno, ¿verdad? Profe, pero en la tablita dice dos. Sí, pero es porque aquí ya nos están dando balanceada la ecuación como tal. Porque el número que yo coloque en estos espacios, en estos cuadros oscuros y la línea, tiene que concordar con toda la cantidad de compuestos o elementos que yo tenga, ¿verdad? En este caso. Ahora, ¿qué me decían? Que contara cuántas moléculas de cloro tengo. Que tengo uno del lado de los reactivos y uno del lado de los productos. Pero si yo me voy a contar cuántas moléculas tengo de oxígeno o átomos de oxígeno, aquí ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener tres átomos de oxígeno, ¿verdad? Vean que ahí tengo un numerito pequeño, un índice que me indica que tengo tres átomos de oxígeno. Y si yo me voy del otro lado, tengo dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, yo ocupo tener la misma cantidad de oxígeno del lado de los reactivos como del lado de los productos, pero aquí va a variar. ¿Por qué? Porque tengo un 3 y un 2, no me va a calzar. Ocupo un número que sea par para ambos lados. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá, ahora sí empiezo, ya vi que el uno no me sirve, empiezo por el 2. Si yo coloco un 2 acá en este espacio donde está la caja negra, sería 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de cloro, 2 por 3, 6 de oxígeno. Si me voy del lado de los productos, tendría 2 por 1, 2 de potasio, colocando aquí un 2, ¿verdad? 2 por 1, 2 de cloro. Listo, si está balanceado. Y colocando aquí otro 2, 2 por 1, 2 no me sirve. Perdón, 2 por 2 no me sirve, porque son 4. ¿Qué número serviría ahí para balancear? Un 3 para poder obtener 6 átomos de oxígeno. Entonces serían 3 por 2, 6. Y ahí obtengo 6 moléculas, o sea, 6 átomos de oxígeno. Ahora, nótese que la ecuación ya estaría balanceada, ¿verdad? Y esto es lo que se le llama balanceo, estar tanteando. Vean que yo tengo que estar cambiando los números. Ese es lo del error y el tanteo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, ¿alguien me iba a decir algo? Ahí en el ejemplo ese que acaba de pasar, Ujú. ese clorato no es un radical. Sí, pero aquí no a veces podemos considerarlo como uno solo. Lo que pasa es que, ahora bien, buena pregunta. ¿Usted lo ve aquí de este lado? No, ¿verdad? Porque el clorato se está descomponiendo. ¿Verdad? Se está produciendo como cloruro de potasio y oxígeno. Si yo tengo este radical de este lado, sí lo puedo considerar como una sola especie, solo si lo tengo en ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Y en en las prácticas Ujú. se nos dan los dos lados o solamente se nos da un lado. Vea que perdón, se lo estoy dando de un solo lado, del lado de los reactivos, pero se lo pueden aparecer de los dos lados. Si apareciera de los dos lados, yo sí lo puedo considerar como una sola especie, como es su pregunta, me imagino. ¿Verdad? Porque usted me va a decir, profe, pero usted me acaba de decir que todo esto yo lo considero como uno solo, pero este lado está separado. Sí, pero tiene que estar unido acá y acá por igual. Y aquí está descompuesto, entonces yo no lo puedo considerar como una sola especie. Okay. Entonces eso es lo que me pregunto yo. La parte de la derecha
Eso, Ujú. digamos, cuando tengamos que resolver estas operaciones, la parte de la derecha también va a estar, o solo la de la izquierda y que nos dé este Ok, clorato de véalo, potasio. véalo, véalo sencillo, ajá. Usted de este lado ve este ion, de este lado lo ve. Ajá, Ok, aquí tengo el ion del lado derecho. Lo tengo en el lado izquierdo, la misma cantidad y la misma forma, el mismo no, compuesto unido. No, ¿verdad? Entonces, no lo puedo considerar como una sola especie. Aquí lo separo. Si yo tuviese este compuesto aquí en el lado de los reactivos y aquí en el lado de los productos, ahí sí lo voy a contar como una sola vez. Es decir, cuento cuántas tengo aquí y obviamente cuántas tengo aquí para poder balancear. Ahí sí. Solo si lo tengo a ambos lados de la ecuación. es que mi duda va las preguntas no van a venir como basado en el cloruro de potasio, si reacciona, ¿qué produce? Sino que ya Sí, sí. lo que produce ya está, solamente hay que saber cómo se distribuyó esa reacción. Sí, sí se puede. De hecho, digamos, recuerde que usted en el capítulo 4 supo cómo nombrar compuestos. Entonces yo le puedo decir a usted, el clorito de sodio se descompone para formar em, cloruro de sodio y oxígeno, por ejemplo. Ajá, Entonces usted me dice, usted tendría que hacer la fórmula de cómo nombrar el cloruro de sodio y etcétera, ¿verdad? ok. Ujú. Ok. Continuando, vean que en el caso del primer ejemplo que tenemos, que es el óxido de magnesio, que tengo del lado de los reactivos, que se descompone en magnesio y oxígeno. Entonces, ahí solo tengo dos elementos que forman a ese compuesto. ¿Cuántos átomos de magnesio tengo del lado de los reactivos? Uno, ¿verdad? ¿Cuánto tengo del lado de los productos? Uno. De oxígeno tengo uno del lado de los reactivos, pero del lado de los oxígenos tengo dos. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco un 2 acá? Porque ocupo modificarlo para poder obtener, ¿verdad? La misma cantidad de oxígenos. Si voy a tener 2 por 1, 2, si voy a tener 2 de oxígeno, pero ahora voy a tener 2 de magnesio, ¿cierto? Al colocar esos 2 acá adelante, porque sería 2 por 1, 2 de magnesio más 2 por 1, 2 de oxígeno. Entonces, aquí voy a tener que poner del lado de los productos un 2 para obtener 2 por 1, 2 de magnesio. Pero resulta que si yo agrego aquí un 2, 2 por 2, 4 de oxígeno. Pero no, no, no. Bien, bien, bien. Yo ahí puedo colocar ¿qué? Un uno. Uno por 2, 2. ¿Y estaría balanceada la ecuación? Sí, Sí. ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la segunda opción. Tengo el óxido de hierro, perdón, hierro y oxígeno para formar óxido de hierro. ¿Cuántos hierros tengo del lado de los reactivos? Uno. Uno. Ya le doy el chance de que me levantó la manito. Y del lado de los productos tengo uno en teoría. Si me voy del lado de los reactivos para el oxígeno, tengo dos. Pero si me voy al lado de los productos, tengo uno. Pasa otra vez lo mismo. Si yo coloco aquí un 2, 2 por una, 2 de hierro del lado de los reactivos, ya cambia. Y 2 por 2, 4 de oxígeno del lado de los reactivos, ya me cambia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy y coloco aquí un 2, 2 por una, 2 de hierro, si se balancea, y 2 por una, 2 de hierro, oxígeno, perdón, pero yo no ocupo un 2, yo ocupo un 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo coloco ese 4 delante del hierro y del oxígeno del lado de los productos, ok, 4 por una de hierro, 4 de hierro y 4 por una de oxígeno, 4 de oxígeno. Me tendría que ir a colocar un 4 delante del hierro para poder tener 4 de hierro y un 2 delante del oxígeno para tener 2 por 2, 4 de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ahí está el resultado. Yo estoy colocando resultados, ¿verdad? Acá en la cajita. Lo ideal sería que ustedes coloquen el coeficiente para que se den cuenta de cuáles son los numeritos que tienen que ir. Dígame, Juan Pablo. Una pregunta, profe. No Ajá. importa que usemos números grandes para
balancearlo. Es que, por ejemplo, en el primer ejemplo, en el A que pone ahí del óxido de manganeso, yo, por ejemplo, puse 6 y luego en los productos puse manganeso 6 y luego 3 óxido, digo, sí, óxido, no, oxígeno y Ajá. 2. ¿Está No, no bien hay así? problema. No hay problema, siempre y cuando se le balancee. El problema es que entre números más altos, a veces dependiendo del compuesto, más complicado se vuelve el balanceo, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, para que lo tomen en cuenta, yo siempre les aconsejo números pequeños y a veces la ecuación va a quedar dos, tres números impares o números pares, ¿verdad? También muchas veces. Eso varía. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso C de este ejercicio para que ustedes me ayuden. ¿Quién quiere ayudarme a balancear esto? Yo, profe. Ok, a ver, Hilary, cuénteme de zinc, ¿cuánto colocaría usted del lado de los reactivos? Uno. Uno. Ok, primero vamos a cambiar aquí los compuestos. De los elementos. Ok, zinc, listo. Uno. Del lado de los productos. Uno igual. Ok, ahora sí. En el hidrógeno, del lado de los reactivos. Dos. Dos. Y del lado de los productos. Uno. Ok. Del lado de los reactivos para el cloro. Eh, Uno, yo creo. Ok. Ya ahí no estaría balanceada la ecuación. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? No. Ahí no le afectaría el 2 que se puso primeramente. Exactamente, le afecta al 2. Dígame, Ian, que por ahí veo dudas. Profe, a mí me quedó, digamos, del lado de los reactivos, con el zinc, el 2 y el cloruro de hidrógeno me quedó 2 también. Y del Bueno, lado de sí. los productos, el zinc, el cloruro de zinc me quedó igual con un 2. Yo lo hice así. Ajá, correcto. Es así como quedaría. Ven que es como de tanteo. Dígame, bueno, Ian fue que dejó la manta levantada. Exactamente, es así como lo dice el compañero. Ahora, esto es de estar devolviéndose, así que Hilary, no se preocupe porque de eso se trata. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, a ver, la opción E que tenemos aquí, clorato, bueno, esa ya la hicimos en la parte anterior. Veamos la F. Óxido de manganeso más zinc me forman óxido de manganeso más óxido de zinc. Entonces, del lado de los reactivos, entonces, ojo aquí, manganeso, zinc y oxígeno. Del lado de los reactivos, ¿cuántos tengo que colocar entonces para poder balancear la ecuación? Dos. Dos, ok, vamos a ver. Del lado de los productos, No. Uno, uno para que coincidiera con los dos. uno. Ok, vamos a ver. Ahora bien, del lado de los reactivos con el zinc, Y Uno también. uno. Y del lado de los productos, debería ser un 2, profe, porque pero es que si usted me coloca un 2 del lado de los productos, sí, de ok, los reactivos, de los 2. reactivos. Ok, Sería de los reactivos, un 2 en el zinc. porque al estar con el oxígeno deberían de haber 2 de oxígeno al otro lado mínimo. Bueno, deberían de haber Ajá, 4 por lo menos, porque hay 2 de manganeso. exacto. Aquí tengo 3, aquí tengo uno, son 4. Correcto, aquí yo tengo que colocar un 2, pero ¿en dónde? Es que no calzaría porque si pone un 2 saldrían 2 de oxígeno y si hay un 2 de magnesio habrían 4 de oxígeno al otro lado.
Ajá. Pero ahora lo que pasa es si yo coloco si un zinc no me sirve a mí. ¿Cuántos son de zinc? Entonces, del lado de los productos. Hoy vamos a colocar dos. Dos de zinc del lado de los reactivos. Si yo coloco dos del lado de los productos, se va a balancear, sí, el Sí. zinc, pero el oxígeno no. Ajá. Porque voy a tener dos por una, dos de oxígeno. Y aquí voy a tener que jugármela para balancear ese oxígeno. Entonces tengo 2 más 3 4 5. ¿Qué número voy a encontrar aquí para poder obtener 5 moléculas de oxígeno, 5 átomos de oxígeno? Perdón, ninguno. Ah, bueno, no, pero sí estaría bien porque ¿Por qué? el primero de los reactivos, de los Ajá. productos, ya tiene tres oxígenos. Sí, pero si yo agrego aquí un 2 2 por una 2 y aquí tengo Ya 3 serían 4 5, ¿cierto? con uno, yo le pondría un uno. Un uno, bueno, es que Ok, ahora ve la diferencia. Si usted deja, si usted deja aquí un uno, usted dice aquí poner un uno no al final, porque al final, ok, ajá, serían 4 de oxígeno, así como lo tengo. Pero todo va a depender del número que yo coloque acá. Entonces, vamos a ver. Del lado de los reactivos de manganeso voy a colocar un 2 supongamos. ujú, Y del lado de los reactivos voy a así está bien, colocar me un sale 2. con el uno. No, mentira. Voy a Un- colocar, voy chiquillos para ver. Creo que me sale con un uno, profe, porque si le coloco uno al manganeso en los productos, ya tendría el uno por Mn2, ya me compensaría los Mn2 de los, de los reactivos. Ok, ¿cómo Más dice usted? Perdón, ¿cómo dice usted para hacerlo acá? ahí un 2 sería un Ajá, 2. Eso me va a producir 2 de manganesos y 4 de oxígeno. ajá, Entonces, luego en ese que está ahí de zinc, colocaría ajá, un 1 para que me ajá, produzca un 1 de zinc. Y del ujú, otro lado colocaría un 1 porque ya ujú, tengo uno de manganeso por 2 que ya me lo dio, ujú, más uno de O3, que ya me quedaría, y un uno en el ZNO del final, me compensaría el ZN del lado izquierdo, más uno de oxígeno, estarían los 4 de oxígeno que me daría el 2 del primer manganeso con oxígeno 2. ok, muy bien. Ian, ¿qué me iba a decir? Muy bien. Que vi que Ian me levantó la mano. ¿Me vas a decir algo? Sí, no, pero era de hecho nada más lo que dijo el compañero. Sería así nada más poner el 2 en el óxido de manganeso en el Sí. lado de los reactivos. Ok. ¿Vieron cómo esto es de jugar, pero poner atención? Esto es como un ahorcado, chiquillo. Entonces, literal, usted lo tiene que ir haciendo pacientemente. Y vea que cuando usted ya cree balancear de un lado, del otro se le desajusta. Entonces, por eso es que se le llama método de tanteo y error, para que lo tomemos en cuenta. Ok. Después, a las reacciones las podemos clasificar de varias formas. Se clasifican en combinación cuando se unen dos elementos para formar un compuesto. Por ejemplo, aquí tengo hierro y oxígeno, independientemente de la cantidad de coeficientes y de subíndices, ven que se forma hidróxido de hierro, ¿verdad? Tengo hidrógeno y nitrógeno que se van a formar para unir un compuesto. Entonces, cuando yo tenga dos elementos unidos entre sí, van a formar un compuesto. Esto se va a llamar combinación o síntesis. Pero si a mí me lo dan al revés, me dan el compuesto y me dicen que se separa en cloruro de potasio y oxígeno, o que se separa en nitrato, por ejemplo, de cobre, se va a separar en oxígeno y cobre y nitrito más oxígeno. Entonces, eso dependiendo de lo que me estén dando, ¿verdad? Y eso es lo que me indica que se está separando un compuesto. Por ejemplo, el agua, H2O. ¿En cuáles elementos se va a separar el agua? En hidrógeno y oxígeno. Y es de descomposición porque se están descomponiendo dos elementos químicos a partir de un compuesto. Dígame, Hilary.
Porque ahí en descomposición en el primer ejemplo dice que es A y B, pero yo veo más de un elemento. Y a ver. Ok. Acá, recuerde que, por ejemplo, A sería potasio, B sería el ion de clorato. Acá A sería cobre y B sería el ion, ¿verdad? Entonces recordemos eso. Obviamente yo tengo dos del lado de los reactivos siempre, pero se pueden descomponer en dos o más. Por ejemplo, aquí calza, ¿verdad? Que tengo clorato y potasio, cloruro de potasio y oxígeno. Ahí sí se cumple que A más B, porque es lo que se está separando a partir de. Ahora, en el caso del segundo, sí se forman diferentes sustancias a partir de la descomposición de este. No quiere decir que solamente pueden ser dos, ¿verdad? Principalmente usted lo va a reconocer porque se están descomponiendo en varias partes. Una vez que usted se lo den acá unido el compuesto y aquí separado en varias partes, fraccionado en varias partes, se va a dar cuenta que es descomposición y eso usted es lo que tiene que identificar en las ecuaciones. Más adelante en un ejercicio usted lo va a notar. Después, tenemos de sustitución o desplazamiento, jóvenes, y les recomiendo tener fichitas de esto a mano. Vean que la sustitución o el desplazamiento se da de la siguiente manera. Tengo una ecuación química que me dice que A más BC me forman AC más B, pero esto pasa cuando A es un metal. Y que tengo A más BC que va a formar BA más C cuando A es un no metal. Que tengo que tomar en cuenta una serie de reactividad de los elementos químicos, es decir, desde el más reactivo hasta el menos reactivo, es decir, de izquierda a derecha, y que el orden es litio, potasio, bario, calcio, sodio, magnesio, aluminio, manganeso, zinc, cromo, hierro, cobalto, níquel, estaño, hidrógeno, cobre, plata, mercurio, platino y oro. Entonces, esta serie de reactivos de elementos químicos ustedes lo tienen que dominar. En el segundo tenemos a flúor, cloro y bromo. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de reacciones son zinc más hierro. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese radical? Sulfato. Entonces tengo zinc más sulfato de hierro que me van a generar sulfato de zinc más hierro. Entonces, ojo, A más B más C me originan A, C y B. En la segunda tengo A, que sería el cobre, más B, que sería la plata, más C, que sería el nitrato o nitrito. ¿Cuál sería ese? Nitrato. El nitrato, correcto. Entonces, tengo que me va a formar B, no, perdón, A, más qué, Más C. más C, más E. No, aquí sería C más B. Entonces, acá ustedes tienen que jugar con esto. Vean, por ejemplo, acá los de abajo. Tendría A, B y C que me forman A, C, en teoría, ¿verdad? Siempre y cuando recordemos que es un metal y un no metal. Ahora bien, bueno, sí. Ahora bien, la doble sustitución, muchachos, la fórmula química tiene que quedar AB, que se combina A con B y C con D para formar AD y CB. Entonces, tenemos que considerar que algunos son sulfuros, otros son sulfatos, unos son cloruros, otros son fosfatos, etcétera. Pero, que a cuestión de química, yo nada más tengo que reconocer a simple vista que el asunto es el siguiente. Tengo plata, nitrito, más cloruro de hidrógeno, me forman plata, cloro, más nitrito de hidrógeno. Entonces, ojo aquí.
tengo A más B más C más D. Por lo tanto, aquí se forma A más D más C más B. ¿Vieron? Aquí lo mismo. Nitrato de níquel más hidróxido de sodio, A, B, C, D. Por lo tanto, si A con C se forma A con D se forma al lado de los productos, tendría hidróxido de níquel, ¿verdad? Y del lado de los productos, también ahí mismo se me va a formar nitrito de sodio. Con esto es que hay que tener mucho cuidado, chiquillos. Yo se los recomiendo hacerlo con colores para que ustedes no se confundan y con las fichas que les mencionaba. Tenemos las reacciones de neutralización. Esto es sencillo. Las reacciones de neutralización van a ocurrir cuando yo tenga un ácido o una base del lado de los reactivos que siempre me va a generar sal y agua. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? Es sencillo. Vean, si tengo un ácido, recordemos que siempre va a ir eh, del lado de los reactivos. Y una base es un hidróxido. Siempre. Entonces, donde ustedes vean OH, eso es una base, es un hidróxido. Por lo tanto, es así como yo lo voy a reconocer. Y del lado de los productos, yo voy a encontrar una sal. Recordemos que sulfato, sulfito, cloro, bromo, yodo, me forman dependiendo, ¿verdad? Porque puedo tener un no metal con un metal para formar una sal, ¿verdad? O inclusive utilizando los iones, ¿verdad? Y agua. Entonces, primordialmente, para no complicarnos mucho y reconocer las reacciones de neutralización, revisen que del lado de los reactivos exista un hidróxido y exista agua del lado de los productos. Y así siempre se van a dar cuenta que es una reacción de neutralización. Tengo un hidróxido y un agua. El agua del lado de los productos y el hidróxido del lado de los reactivos. Ajá, Ian, dígame. ¿Podría repetir eso? Es que no entendí muy bien este tipo de reacción. Bueno, va que fácil. Usted se va a ir al lado de los reactivos y va a revisar que exista un hidróxido, o sea, un OH, siempre. Y al lado de los productos que haya agua. Entonces, del lado de los reactivos revisamos. ¿Hay hidróxido? Sí, aquí está. ¿Hay agua? Sí, aquí está. Es de neutralización. Ah, ok, Ok, sigo perfecto, revisando. muchas gracias. Ajá, acá tengo, con gusto, aquí tengo hidróxido. Ah, mira, sí, aquí tengo agua. Ok, entonces es de neutralización. Aquí, comparemos esta. ¿Esta es de neutralización? No, porque no tengo ni hidróxido del lado de los reactivos, ni si tengo agua del lado de los productos, pero no tengo del lado de los reactivos. Entonces no es de neutralización. Ahora, en estas que vamos a estudiar a continuación, que serían de combinación, siempre del lado de los productos voy a tener agua. Pero ¿qué voy a tener del lado de los reactivos? CO2, dióxido de carbono. Perdón, del lado de los reactivos voy a tener la presencia de carbono de hidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo note del lado de los reactivos carbono de hidrógeno, en presencia de oxígeno, me van a formar siempre dióxido de carbono. Y del lado de los de los productos siempre voy a tener dióxido de carbono y agua. Entonces, vean que si comparamos una reacción y la otra, tengo que tener agua y dióxido de carbono del lado de los productos para poder saber que es de combustión. Si del lado de los de los productos tengo agua y una sal, es una neutralización, pero es más fácil reconocer que de un lado voy a tener un hidróxido y de otro lado voy a tener un, un agua. Ahora, ¿qué pasa con esto, chicos? Que recordemos que hay que saber el código de colores, A más B, etcétera, ¿verdad? Forman, porque si lo vemos, tengo A y B, ¿verdad? Y C y D. A, aquí no se va a formar A, así no se va a formar A, B y C en ese orden, no. Aquí no aplica esto. Aquí aplica que siempre exista del lado de los reactivos, de los productos, perdón, agua y una sal, porque no se va a cumplir usualmente ese orden, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, acá yo les doy ejercicios de balanceo y clasificar el tipo de reacción. Dígame, Juan Pablo. En las de combustión, entonces, tiene que haber dióxido de carbono y agua en los productos. Correcto. Ok, gracias.
Con gusto. Entonces vean, chicos, que aquí hay una serie de ejercicios que podemos balancear, pero como ya hemos practicado el balanceo, nos vamos a enfocar en clasificar la reacción. Ojo, la primera, cloruro de potasio y oxígeno. No podríamos decir que es de eh, combustión y podrá ser de ay, neutralización. No, tampoco. Vamos a la segunda, cloruro de bario y agua. Cloruro de bario, me suena a una sal y tengo agua. ¿Qué sería? Neutralización. Correcto. Ojo aquí. Tengo CO2 y tengo agua, pero, Combustión. pero tengo algo más. Cuidado, no, no es combustión. ¿Sí la ven acá? Aquí tengo yoduro de magnesio y oro. No, tengo que ver si es entonces desplazamiento, doble desplazamiento, combinación o síntesis. Vean esta, qué fácil. Tengo oxígeno y, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Ah? Eso es Dióxido de azufre más oxígeno forman, ¿qué? Combinación. Exacto, combinación. Y lo que me formarían, ¿qué sería? Pero se puede mover la flecha, por ¿A dónde acá? Trióxido de azufre. Son dos no metales. Ok. Acá tengo dióxido de carbono y agua. ¿Qué se estaría formando? combustión. Bueno, Ok, muy bien. Ahora aquí vean que tengo que ver si es de síntesis, combinación, doble desplazamiento. Y recuerden que para el doble desplazamiento, etcétera, están estas claves. A más B forman CD, AD forman CB. Entonces la idea es que ustedes practiquen con este cuadrito que acá yo les dejo. Voy a proceder a explicarles la tarea. Profe, Dígame. digo, una pregunta, ¿cuándo estaría lista esta grabación? Hoy sí se las mando. Ah, ok, perfecto, gracias. Y es que la vez pasada me tardé, ¿no? Según yo se las había enviado. Ok, vamos a ver. Recordemos que esta tarea es para esta semana, ¿cierto? sí, 6, Sí, creo que ya les sale en pantalla. pantalla no. Voy para revisar qué pasó. Y ahora sí. Ok. En la primera parte, muchachos, balancear ecuaciones, tal cual lo estábamos haciendo en clase. Pero además, en el lado derecho, debo clasificar la reacción. Tengan cuidado, porque aunque yo expliqué en la clase anterior, con la tarea anterior que tenían que poner si era binario, ternario, etcétera, mucha gente se confundió. Entonces, ¿qué tengo que clasificar? Si la reacción es de combinación, si es descomposición, si es desplazamiento simple, si es neutralización, si es precipitación. Recuerden que para que sea un precipitado, tiene que existir una flechita hacia arriba o hacia abajo. ¿Quién recuerda? Para que haya un precipitado, Ajá. Hacia abajo. era hacia abajo. Correcto, entonces tiene que indicar una flecha que, ¿verdad? Que va hacia abajo o una combustión. Entonces, vean, en el caso de la primera, qué fácil. Tengo dióxido de carbono y agua. No vayan a decir la respuesta. Y balanceo la ecuación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. En el punto 2,
Dice, a continuación se describen varios procesos. Cada uno de ellos se asocia a una reacción química. Indique la ecuación química que representa dicha reacción. Esta ecuación debe estar balanceada, indicar estados físicos de los compuestos en caso de ser necesario y cualquier otra simbología pertinente. Valor total 20 puntos, 3 puntos cada ecuación química y un punto la clasificación. Para hacer, por ejemplo, la primera, el encalado del suelo es un procedimiento muy importante realizado en los suelos que se cultivan. Este proceso es necesario debido a que aporta calcio y también coayuda a manejar el problema de la acidez del suelo. El óxido de calcio, aquí, a pesar de ser un óxido metálico, contribuye a aumentar el pH del suelo debido a que una vez que se interacciona con la humedad del suelo, es decir, que interacciona con el agua, va a formar, ojo aquí, forma lo que se conoce como cal apagada o hidróxido de calcio. Entonces, cuando ustedes hacen esto, y les aconsejo hacerlo así con colores para que lo reconozcan más fácil, van a escribir aquí esa ecuación. El óxido de calcio junto a el agua van a originar hidróxido de calcio. Entonces, clasifico la reacción. ¿Cómo la clasifico? Neutralización, doble desplazamiento, desplazamiento simple, combinación, etc. Lo mismo para el punto B, lo mismo para el punto C, lo mismo para el punto D, lo mismo para el punto E. Y esa es la tarea, jóvenes. ¿Se queda claro lo del punto 2 de la tarea? Sí, profe. Dígame ahí. Profe, entonces digamos, por ejemplo, cuando diga interacciona tal reactivo, Vean las interacciona con claves. tal, por Es eso, más, entonces, veamos las claves. ajá, Forma, vamos a ver por aquí. Vamos a ir viendo las claves. El hidrógeno molecular ha sido utilizado para la generación de energía debido a que su reacción en presencia de oxígeno genera una buena cantidad de energía. Además, posee la ventaja de que su único producto de reacción es el agua, por lo que se considera una fuente limpia de energía. Cuando una persona sufre de acidez estomacal, suele tomar un antiácido. Este medicamento contiene bases como el hidróxido de magnesio, que reacciona con el ácido clorhídrico en el estómago para formar agua y cloruro de magnesio. Entonces, digamos, ahí hay palabritas que ustedes le están diciendo, ¿verdad? Formar, producir, etcétera. ok, perfecto, gracias, profe. Ujú. Y recuerden utilizar la simbología y los estados en los que se encuentran el elemento. Si no dice si está en estado líquido o gaseoso, no hay que ponerlo, ¿verdad? Para que lo tomen Sol- en cuenta. entonces solo se pone el estado en el que está si viene especificado, si no viene nada, no se Exacto, pone nada. exacto. Ok, Vean, por ejemplo, esta de por acá, les mencionan algo de un precipitado, tengan cuidado, que se me hizo. No, por aquí lo vi, que se me hizo. Creo que está en la D, Acá. profe. En la industria de tratamiento de agua se usa sulfato de aluminio para remover impurezas. El añadir este compuesto al agua reacciona con los principales contaminantes, algunos de estos como el fosfato de potasio, formando precipitados insolubles que luego se separan dejando el agua más limpia y apta para su uso. Entonces ya ahí tengo que utilizar una simbología, ¿verdad? El óxido en superficies metálicas usualmente es debido al óxido de hierro 3. Para remover manchas de óxido en metales se puede usar zinc. Al aplicar zinc sobre una superficie oxidada, este reacciona con el óxido de hierro 3 y este proceso recupera el hierro de la superficie y mejora su apariencia y su durabilidad. La cuestión es que ustedes tienen que revisar cada estado en los que se les indica, las flechas, la simbología, etcétera. Y aquí balancear y clasificar la reacción. Realmente no es complicado y el tema es sencillo. ¿Dudas? Ok. Entonces, básicamente esa sería la tutoría del día de hoy, chicos.